Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 11 de diciembre de 2018. Calendario económico con pocos anuncios, desembolsos crediticios en China que superaron la previsión del mercado correspondiente al mes de noviembre. 1.250 billones de yuanes frente a una expectativa de 1.150. Esto, digamos, da algo de expectativas favorables con miras a una eh, más que recuperación, con miras a que el crecimiento chino sea sostenido en niveles del 6,5%. Con respecto a Europa, se dio a conocer encuesta de expectativas de Alemania, encuesta que mejoró frente a lo que el mercado había estado anticipando, ubicándose en menos 17,5. El mercado esperaba menos 25 unidades. Con respecto a este dato, sigue influyendo o sigue impactando el tema del Brexit, el tema de la lucha comercial de Estados Unidos-China y obviamente este problema de el presupuesto italiano. Con respecto a los Estados Unidos, se va a conocer la cifra del IPP sin ninguna sorpresa, descenso del 2,9 al 2,5%. Y en Japón más adelante se dará a conocer también este indicador. La jornada cerraría con la publicación del indicador de actividad económica mensual de Perú, correspondiente a octubre de 2018, donde se espera una aceleración del 2,1 al 3,1%. Continuando con el comité, la detención de la presidenta de Huawei no está impidiendo, por lo menos por ahora, que las conversaciones entre Estados Unidos y China continúen. De acuerdo al Wall Street Journal, ayer el viceprimer ministro chino mantuvo una conversación telefónica con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidenses. Esto le ha dado algo de impulso a los mercados durante el arranque del día de hoy. Y por otra parte, Bloomberg también informó que China ya está estudiando de manera interna una reducción de aranceles a los vehículos importados desde Estados Unidos, que en julio habían sido incrementados al 40% y el ajuste sería para que pagara solo un arancel por ahora del 15%. La semana pasada el presidente Trump prometió que no solamente iban a reducir estos aranceles, sino que próximamente iban a desaparecer. Con respecto a Europa, todo gira alrededor del desastre político en el Reino Unido. La primera ministra confirmó la postergación de la votación que se iba a realizar el día de hoy, pues afirmó que su plan, o bueno, este proceso de acuerdo en el cual ha venido trabajando, sería derrotado por un amplio margen en el Parlamento. Hay diversas razones por las cuales sería derrotado. En un lado tenemos a los que se oponen al Brexit, en otro lado tenemos a los que quieren el Brexit duro y no el proceso de negociación que se tiene. Y adicionalmente ese partido norirlandés que da 10 diputados a la coalición conservadora del partido de la primera ministra May para tener mayoría en el Parlamento, también se están oponiendo al trato que están recibiendo en este proceso, teniendo en cuenta en que ellos sienten que quedarán sujetos a las órdenes de la Unión Europea y no como quiere ese partido de Irlanda del Norte, que sean autónomos y mantengan su unión con el Reino Unido. Este es un punto que, digamos que considera la primera ministra es el principal escollo para lograr suficiente apoyo y continuar con este proceso de negociación. Por lo tanto, se tomará
hasta el 21 de enero o antes si logra el suficiente apoyo para aclarar las condiciones, sobre todo que se han alcanzado en el manejo de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Mm, Acá, pues la primera ministra está de gira ahora por Europa para informarle a los otros miembros de la Unión Europea y también, pues en cierta medida, para pedir algunos ajustes al acuerdo. Sin embargo, ya se han pronunciado varios directores o jefes de gobiernos europeos diciendo que, si bien es cierto, el pacto puede aclararse, no va a ser modificado. Ellos esperan que esa aclaración sea suficiente para tranquilizar los ánimos, sobre todo en este movimiento político de Irlanda del Norte. Con respecto a las posibilidades o las alternativas a las que se está enfrentando el mercado en este momento y esta dificultad supondría que el escenario ahora más probable sería el de un hard Brexit, es decir, un Brexit a partir del 29 de marzo sin ningún tipo de acuerdo. Y digamos que esto es lo que más temen los mercados y los inversionistas. La otra alternativa es que Theresa May sea suficientemente efectiva de aquí al 29 de enero o antes para ganar suficiente apoyo y de esta manera continuar con el plan actual y esa hoja de ruta de carácter político para dar inicio a las negociaciones económicas y tener ese periodo de transición de al menos 18 meses o extendibles incluso por otros 24 meses más. Otro evento podría ser que Theresa May no obtenga suficiente apoyo y tenga que dimitir o más bien pierda un voto de confianza en el Parlamento, con lo cual habría un grave problema en este proceso de negociación. Bajo este escenario asumimos que la Comisión Europea, la Unión Europea más específicamente, dará un tiempo adicional más allá del 29 de marzo para que se conforme un gobierno en el Reino Unido y continuar con este proceso, ya sea para un hard Brexit o para continuar con ese plan que fue ofrecido por la Unión Europea. Y finalmente nos queda la posibilidad de que el Partido Laborista asuma el gobierno en el Reino Unido y lance un nuevo referendo para de esta manera tratar de que la población apoye mayoritariamente mantenerse dentro de la Unión Europea y quitarnos del camino este escollo. Sin embargo, como ustedes bien saben, la población dentro del Reino Unido sigue dividida un 50-50, a veces incluso con un mayor apoyo a mantener la idea del Brexit, de salirse de la Unión Europea, y por eso esta última alternativa, si bien es cierto, sería la más positiva para los mercados, en este momento lo vemos con un amplio escepticismo. Con respecto a los preparativos del Brexit, ya el ministro de Relaciones irlandés manifestaba que iba a incrementar los funcionarios de aduanas, pues esta frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte probablemente tenga que incrementar pues la verificación de los productos que están pasando entre las fronteras y también de las personas que se mueven entre uno y otro lado. Así que digamos que en este momento los mercados están asumiendo que la situación política para Theresa May es muy difícil, que eventualmente ojalá Europa le lance un salvavidas para lograr suficiente apoyo a este plan de acuerdo, pero como lo han manifestado los miembros de diferentes países europeos, el acuerdo no se renegociará y simplemente puede haber algún tipo de aclaración adicional para darle tranquilidad a estos partidos de Irlanda del Norte y que Theresa May los tenga de su lado. Mientras tanto, en los Estados Unidos continúa la discusión acerca del shutdown del gobierno y la construcción del muro. Hoy el presidente Trump se reunirá con los líderes del Partido Demócrata en el Senado y en la Cámara, donde estos, de acuerdo a la información que se ha conocido, no le facilitarán los recursos para la construcción del muro, simplemente para algunas actualizaciones de equipos en el vallado que existe ya en algunas partes de la frontera entre Estados Unidos y México. Con respecto a esto, el presidente Trump acaba de tuitear que si no recibe esos fondos o ese financiamiento, pues que él simplemente le dejará la construcción del muro al ejército estadounidense, lo cual pues obviamente genera otro tipo de discusión acerca del presupuesto del ejército utilizado en este tema. Y con relación a los mercados accionarios, como manifestábamos, esa conversación en apariencia entre el viceprimer ministro chino y funcionarios de la administración Trump acerca de temas comerciales, avanzando en lo que sería la compra de productos agrícolas y en un cambio de reglas sobre las políticas comerciales chinas, así como la reducción de los aranceles a los automóviles traídos desde los Estados Unidos, generó algo de
rebote en los mercados, valorizaciones europeas entre el 1,5% y el 2%. Los futuros de Estados Unidos también tenían una valorización positiva cercana al 1%. Lo interesante de esto es que la detención de la vicepresidenta financiera de Huawei en apariencia aún no ha descarrilado estas negociaciones comerciales y digamos que el mercado ha venido abrazando esta idea de manera favorable. Buenos días. En cuanto al comportamiento accionario norteamericano, el índice S&P en la jornada de ayer tocó mínimos del año, pero se recuperó a cierre de la jornada, como se puede observar en la gráfica intraday. Podemos observar que el índice se retrocedió, estuvo cercano a los 2.580 puntos alrededor, pero después de las 11 de la mañana podemos ver una recuperación de destacar principalmente que los futuros hoy ganan valor, teniendo en cuenta esa nueva ronda de negociaciones, como ya lo mencionaba anteriormente. El índice S&P está avanzando casi alrededor de un 1.2% los futuros. Por otra parte, tenemos en cuanto a Apple, tenemos que el juzgado de Chino tomó una decisión, una medida cautelar para que se paralice la venta de los modelos de iPhone de Apple que entraron al país por temas que infringen temas de propiedad intelectual de Qualcomm. La orden del juzgado afecta principalmente a los iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7S Plus, es decir, a todos los modelos anteriores, menos los nuevos, los XS y XR, lo cual podría impactar fuertemente la acción de Apple, teniendo en cuenta que China es el mercado de mayor crecimiento mundial. Por otra parte, en cuanto al comportamiento de las divisas, podemos ver dólar perdiendo valor contra las principales divisas del mundo, principalmente destacar que el índice VIX cae alrededor de más de un 2%, es decir, estamos en un entorno de menor aversión al riesgo, de mayor calma, teniendo en cuenta estas conversaciones entre Estados Unidos y China. Por otra parte, como ya lo he mencionado anteriormente, el euro avanza teniendo en cuenta que la Comisión Europea está considerando aceptar el incremento del déficit de Italia del 1.95%, lo que generaría mayor calma y evitaría que Italia se le impongan las posibles sanciones. Y también por la parte de la Unión Europea, como lo mencionaba anteriormente, el indicador de confianza de Alemania, el CEU, mostró un incremento de 24.1, que es casi alrededor de un mínimo de más de 10 años, y a un 17 puntos, a un menos 17.5, mostrando, a pesar de que la confianza en Alemania se sigue deteriorando, está mostrando una leve recuperación en el corto plazo. Y finalmente, el Europa aplazar la votación del Brexit para el 21 de enero en el Parlamento británico. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel. Con respecto al mercado petrolero, ayer hubo pues, en cierta medida algo de rebote y pérdida, como manifestábamos, de la ilusión de ese recorte o los impactos del recorte de producción de la OPEP. Hoy tenemos declaraciones del ministro de Petróleo ruso diciendo que su país reducirá la producción el próximo mes en solamente unos 50 o 60 mil barriles, lo cual está incluso alejado de lo que el mercado estuvo especulando durante las últimas 2 semanas, de que el compromiso ruso estaría entre los 140 mil y los 250 mil barriles. En teoría, esta es otra noticia que afecta la dinámica del mercado petrolero, pero hoy, digamos, con base en esa expectativa favorable de términos comerciales entre China y Estados Unidos, pues el mercado petrolero también está ganando algo de impulso. Citigroup considera que ese recorte anunciado el viernes pasado servirá únicamente para estabilizar el mercado petrolero durante el primer trimestre del 2019, pero que será necesario un nuevo recorte después de esta fecha para compensar la debilidad o desaceleración de la demanda global y por otro lado el aumento de la producción estadounidense.
Por otra parte, desde el punto de vista técnico, el crudo continúa entre ya alrededor de casi 3 semanas sobre el, la banda entre los 56 y los $50. Se puede observar que ha respetado muy bien el nivel de los $50 y se mantiene con un leve rebote luego de la caída de la jornada del día de ayer de alrededor de un 3%, teniendo en cuenta esa reducción de la producción de Rusia por debajo de lo esperado por el mercado. También el mercado se mantiene atento al reporte de inventarios API en la jornada del día de hoy alrededor de las 4:30 de la tarde. Los dejo con el mercado de bonos con Daniel. Antes de hablar del tema de bonos, acabamos de ver unas declaraciones del presidente Trump donde se mostraba complacido con los avances en las conversaciones comerciales con China. Esto en cierta medida alimenta lo que veíamos el repunte de la jornada del día de hoy. Mientras tanto, este resurgimiento del optimismo reduce un poco las apuestas defensivas o por lo menos modera la valorización de los títulos del Tesoro estadounidense. Esta madrugada había incrementos cercanos a 3 puntos básicos en las tasas de descuento de estos títulos, así como de otros mercados de referencia. En este momento ese ajuste o ese aumento es de solamente un punto básico. Tasas de tesoros a 10 años se mantienen bajas, se mantienen niveles del 2.87%. Con respecto a esto, se pronunció BlackRock, un estratega de esta compañía, considera que en este momento lo más razonable es reducir la duración de los portafolios, pues los títulos a 2 años tienen la misma tasa de descuento que los títulos a 10 años, con únicamente la quinta parte de riesgo de tasa de interés. Así que varios fondos de BlackRock están haciendo su movimiento de reducir la exposición en la parte larga de la curva de Estados Unidos, simplemente porque la parte corta ya me estaría generando la misma tasa de rentabilidad. Y con respecto al tema italiano, algunos medios reportan que la Comisión Europea aceptaría un déficit italiano del 1.95, mientras que la coalición de gobierno dice que máximo reducirá ese déficit esperado del 2019 a niveles del 2%. Si bien es cierto, la diferencia de 0.05% parece no ser muy grande, simbólicamente estar por encima o por debajo del 2% puede ser, digamos, un tema político y de orgullo en cierta medida de este gobierno de coalición italiano. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy algo de rebote en los mercados luego de los anuncios de que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China no se frenaron por la detención de la vicepresidenta financiera de Huawei. Damos entrada al informe Colombia, donde simplemente destacamos los anuncios de Nomura, que esperan una reducción de la calificación soberana de Colombia, incluso que en los próximos trimestres perdamos el grado de inversión. En GSC consideramos que, si bien es cierto, el primer movimiento anunciado por Nomura, es decir, un recorte de calificación por parte de Fitch o de Moody's, sería razonable y esperable. A pesar de esa reducción de un solo escalón en la calificación, Colombia mantendría el grado de inversión, pues tendría la mínima calificación requerida de BBB- o el equivalente para el caso de Moody's, que es Baa3. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano, podemos ver que el índice Colcap continúa ese débil comportamiento, bueno, principalmente liderado por esa caída de la jornada de ayer de los precios del crudo. Destacar que los volúmenes negociados están relativamente bajos, no es ni el 50% del promedio diario negociado, estamos alrededor de 62.000 millones. Donde la acción más negociada fue Ecopetrol. El día de hoy, teniendo en cuenta el mejor entorno internacional, podemos ver bolsas internacionales con un mejor comportamiento, el S&P con mayor calma en los mercados, principalmente por esa conversación entre Estados Unidos y China. Esperamos que el índice colombiano rebote luego de esta fuerte tendencia bajista y podría acercarse gradualmente a los 1.400 puntos. También destacar que aunque estos movimientos, teniendo en cuenta estos volúmenes relativamente bajos, se verán afectados teniendo en cuenta el alto spread entre el BIT y el ASC de las acciones colombianas, es decir, que podríamos ver movimientos atípicos sobre diferentes acciones, teniendo en cuenta los bajos niveles de volúmenes. Se puede observar
un breve análisis en cuanto a los volúmenes en Colombia. Al momento de hacer la comparación contra el 2017 del mismo periodo, podemos ver que estamos con volúmenes inferiores a los del 2017. En promedio se negociaban más de 130.000 millones. Ahora en el 2018, en el mismo periodo de tiempo, no supera los 100.000. Y se puede observar que para esa jornada entre el 11 al 15 de diciembre en el 2017 se negociaron promedio alrededor de unos 160.000 millones y teniendo en cuenta el volumen de la jornada del día de ayer fueron tan solo 62.000. Es decir, podemos ver como tal volúmenes relativamente bajos teniendo en cuenta en comparación con el 2017, a pesar de que diciembre o la temporada decembrina son volúmenes relativamente bajos. Al parecer podrían ser más bajos que los años anteriores. También tenemos una serie de noticias corporativas, principalmente tenemos el caso, bueno, de Avianca Holdings, donde la compañía, la superfinanciera reportó el dato de pasajeros transportados. Fueron 2.5 millones de pasajeros en noviembre, los cuales es un 19.2% en comparación anual contra noviembre de 2017. Interesante observar que previamente este comportamiento se observaba gracias a una expansión del mercado internacional. Se puede ver que se empieza a ver un leve rebote de los pasajeros domésticos, los cuales aumentaron un 22.6%, aunque cabe destacar que en noviembre del 2017 tuvimos el paro de pilotos, lo cual la base no es del todo comparable. En cuanto a factor de ocupación, este disminuyó 3.3 puntos, 330 puntos básicos, principalmente afectado por una caída en domésticos. Es decir, la compañía está siendo relativamente menos eficiente que el paro de pilotos, aunque cabe destacar que el paro de pilotos, la caída de los vuelos fue significativamente alta. A pesar de lo anterior, el factor de ocupación se mantiene dentro del guidance, mientras que el PASC y el ASC se mantiene levemente distante del guidance, teniendo en cuenta que estas comparaciones no son del todo ciertas, teniendo en cuenta el paro de pilotos. Por otra parte, tenemos que Odinsa, filial de Grupo Argos, recibió un crédito bancario por 250.000 millones a un plazo de 24 meses. Estas nuevas operaciones de crédito y otras nuevas operaciones de créditos cuantías nacionales y del exterior por 300.000 millones con un plazo de 24 meses, lo cual le da flexibilidad a la filial para principalmente desarrollar los proyectos del aeropuerto, de la renovación del aeropuerto de Cartagena y terminar todos los tramos en cuanto al aeropuerto El Dorado. Y finalmente tenemos una noticia de la filial de Grupo Éxito GPA, la cual compró una startup llamado James Delivery, la cual está enfocado principalmente al tema de domicilios. Según la descripción más o menos de la compañía, es parecido a un Rappi brasilero, por decirlo así, lo cual podría también dar un nuevo formato de ingresos a GPA y le podría mantenerse buen comportamiento que mantiene esta filial de Grupo Éxito. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual tocó en la jornada de ayer los 3.000 pesos de nuevo, los volvió a respetar, cerró sobre los 3.020 pesos, principalmente por esa caída de los precios del crudo. Aunque, bueno, en la jornada del día de hoy esperamos que la acción se mantenga entre los 3.100, 3.020 pesos por acción. Destacar también de Ecopetrol, que como lo mencionaba Nomura, en caso de que Colombia pierda posiblemente el grado de inversión, también podría afectar la calificación crediticia de la compañía, como lo han mencionado las calificadoras previamente, que la calificación de Ecopetrol está sujeta a la calificación soberana de Colombia.
Y por otra parte tenemos la acción de Avianca, la cual se valorizó fuertemente en la jornada de ayer, que cayó casi un 8%, principalmente por dos factores. Uno, Hernán Rincón, el CEO de la compañía, mencionó que espera que empezar negociaciones con Airbus para recortar el 50% de los aviones futuros a comprar, es decir, pasarían de 100 aviones pactados inicialmente en el 2015 a un intervalo entre el 80 a 50 aviones, es decir, podría reducir hasta el 50% de las compras futuras de su flota. Y por otra parte, también se tiene ese ruido que no afecta directamente a Bianca Holdings, pero sí a su filial la Bianca Brasil, en la cual perdió un fallo por parte de dos compañías de leasing por presuntos demoras de pago de arrendamiento, lo cual podría causar que que se devuelva hasta el 20% de la flota de Avianca Brasil a estas compañías. Los dejo para la jornada de hoy. Posiblemente la acción muestre un rebote, teniendo en cuenta esa fuerte caída en la jornada de ayer, que podría ser excesivamente desde el punto de vista técnico. La acción, según el indicador, vulneró ese stop loss y se mantiene en un nivel neutral a la espera del comportamiento de la acción el día de hoy. Les dejo con Daniel con el mercado de dólar. Muchas gracias, Raúl. Con respecto al mercado del dólar, el día de ayer estuvo muy cerca a los 3.200 nuevamente, 3.190, 95 como niveles techo de negociación. Hoy el optimismo, por lo menos de arranque de mercado, ha permitido que se valorice algo el peso colombiano, nivel de negociación actual de 3.180. A la baja manifestamos un primer nivel del 3.170, uno segundo del 3.150 y uno eventual de más largo plazo del 3.130, siempre y cuando, como hemos manifestado, todos estos nubarrones en los cuales los cuales viene afectando al mercado de capitales internacional se vayan moderando. Obviamente lo ocurrido el día de ayer con el Brexit no ayuda en nada en esta visión optimista, pues los inversionistas generalmente lo que hacen es refugiarse en el dólar. El Banco de la República anunció que las opciones put que subastó el pasado 3 de diciembre por cerca de 400 millones de dólares fueron ejercidas completamente ya al cierre del día viernes 7 de diciembre. El día que más ejercicio hubo de estas opciones put fue el día 4 de diciembre con más de 350 millones de los 400 millones subastados. Con respecto al mercado de deuda pública y ante esta como llamado de atención por parte de Nomura, el mercado en cierta medida, como estamos viendo, no está haciendo demasiado caso. Ha roto ese nivel que teníamos objetivo del 6.25, pero como hemos manifestado, no tenemos demasiada convicción ya en estas ganancias adicionales que podrían llevar incluso los test a niveles del 6.15%, por lo menos para aquellos con vencimiento a 5 años. Durante el último mes, los títulos con cupón fijo han sido los que más se han valorizado, con ganancias cercanas al 1,5% en la mayoría de plazos, ganándole incluso a los títulos indexados a inflación, cuyas ganancias han sido inferiores al 1%. Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos su atención. Nos esperamos el día de mañana en una nueva emisión de nuestro comité y le recomendamos, como es usual, continuar haciendo seguimiento a través de nuestras redes sociales.